Usted intenta, con cada fibra de su ser, encontrar la quietud. Busca refugio en la meditación, en la respiración consciente, en el intento desesperado de controlar el torbellino de pensamientos y emociones que lo asaltan, creyendo que la paz es un estado mental alcanzable por la fuerza de voluntad o por la evasión del ruido exterior. Usted se esfuerza por dominar el caos externo, por imponer orden a un mundo que se rebela, por silenciar las voces internas que le gritan ansiedad y fatiga, pero, en vez de la serenidad prometida, lo que encuentra es una fatiga aún más profunda, un eco de desasosiego que resuena en cada célula de su ser, una disonancia que le roba el sueño, la vitalidad y la conexión con su propia esencia. Es un agotamiento que no se resuelve con descanso físico, una especie de cansancio del alma que impregna cada experiencia, cada interacción, cada momento de aparente calma. ¿Acaso no se le ha prometido que con solo pensar positivo o visualizar la abundancia alcanzaría la plenitud? ¿No le han dicho que la clave es gestionar su estrés con técnicas superficiales que apenas rascan la superficie de su verdadero malestar? Paramahansa Yogananda, el maestro que vino a Occidente para desvelar los secretos inmemoriales de la ciencia del alma, no solo entendió esta paradoja del buscador moderno, sino que la diagnosticó con una claridad que es tanto aterradora como liberadora. Él sabía que su lucha no era una falla moral, ni una debilidad personal, sino el síntoma de una desconexión más profunda, de una guerra silenciosa librada en el plano sutil de su propia existencia. Lo que usted percibe como ansiedad, como agotamiento crónico, como esa dificultad para sentir paz interior en su cuerpo físico, no es otra cosa que la manifestación de una discordancia vibracional. Su cuerpo, ese templo sagrado que el divino le ha otorgado, se ha convertido en un campo de batalla de energías discordantes, una antena mal sintonizada con la frecuencia de la conciencia cósmica. La sabiduría superficial le dice que su cuerpo es un mero recipiente de carne y hueso, un objeto que envejece y se enferma. Pero la verdad yógica, la verdad revelada por los grandes maestros, es que su cuerpo es un universo vibrante, un epicentro de energía sutil, una manifestación densa de su propia alma. Cada célula, cada átomo de su ser, es una unidad consciente que vibra a una frecuencia determinada. Cuando usted vive en el olvido del alma, inmerso en la ilusión de Maya, identificándose con el ego, con los miedos y con las limitaciones impuestas por el mundo material, esa vibración disminuye, se vuelve densa, pesada, vulnerable a las influencias externas y a la acumulación de karma no resuelto. Es entonces cuando la fatiga invisible se instala, el agotamiento inexplicable, esa sensación de arrastrar un peso que no le pertenece, un eco kármico que resuena en cada fibra de su ser. El verdadero problema no reside en sus pensamientos, ni en sus emociones de forma aislada. Reside en la raíz de su vibración. Si su vibración fundamental está desalineada, cualquier intento de controlar la mente será como intentar limpiar un río turbio desde la superficie, sin ir a la fuente de la contaminación. Usted puede silenciar su mente por un instante, puede encontrar un momento de aparente calma, pero si la vibración de su cuerpo, de su campo energético, no ha sido elevada y purificada, el ruido volverá, la ansiedad resurgirá, el agotamiento lo reclamará de nuevo. Esta es la trampa del olvido del alma y la identificación con la ilusión material. Nos hace buscar soluciones externas o superficiales para un problema que es profundamente interno y vibracional. Yogananda nos enseñó que no necesitamos de rituales complicados o de años de ascetismo extremo para iniciar esta alquimia interna. Él nos ofreció una llave maestra, una tecnología del alma que puede, en un instante de devoción y concentración, resintonizar su ser con la frecuencia divina. Una oración. Pero no cualquier oración. No es una petición vacía o una recitación mecánica. Es una invocación vibracional, un decreto espiritual que purifica su campo energético y sintoniza cada átomo de su ser con la conciencia cósmica, permitiendo que la gracia fluya y eleve su vibración. Esta oración es un puente entre lo finito y lo infinito, entre la discordia del ego y la armonía del espíritu. Es un acto de voluntad, de fe y de ciencia espiritual, diseñado para perforar el velo de Maya
y recordarle a su cuerpo su origen divino. El desafío no es memorizar palabras, sino permitir que esas palabras, cargadas de intención divina, reorganicen la estructura sutil de su existencia. No es un escape del mundo, sino una reconfiguración interna que le permite habitarlo con soberanía y paz inquebrantable. Esta es la verdad contraintuitiva y liberadora que los maestros yógicos nos han legado. La verdadera transformación no se logra peleando con la mente, sino elevando la vibración del cuerpo-alma a través de la conexión consciente con lo divino. Esto no es autoayuda, es autorrealización en su forma más pura y poderosa. Es la diferencia entre un remiendo temporal y una sanación profunda que altera su esencia misma. Comente vibración. Si ha sentido esta discordancia en su propio cuerpo, ese agotamiento inexplicable, esa ansiedad que le dice que algo está profundamente mal, usted no está solo en esta experiencia. Este eco es el grito de su alma, anhelando recordar su verdadera frecuencia. Pero la pregunta crucial que debe hacerse ahora, que resonará en lo más profundo de su ser, es: ¿está su cuerpo, su mente y su espíritu preparados para recibir esta verdad yógica, para someterse a esta alquimia vibracional que desafiará todo lo que cree saber sobre la paz y el control, o seguirá prisionero de las frecuencias bajas que lo encadenan a la fatiga y al olvido? La discordancia que siente no es un accidente, ni un castigo aleatorio del universo. Su cuerpo no es una máquina defectuosa, sino un registro viviente, una biblioteca de memorias vibracionales acumuladas a lo largo de esta vida y de incontables existencias pasadas. Lo que usted experimenta como agotamiento crónico, como esa fatiga invisible que ninguna cantidad de descanso parece disipar, o como esa ansiedad persistente que pulsa en sus venas, es la manifestación de patrones energéticos, de semillas kármicas sembradas en el subsuelo de su conciencia. Es el eco de decisiones olvidadas, de emociones reprimidas, de lecciones no aprendidas que resuenan en cada célula, dictando su frecuencia actual. Yogananda nos enseñó la ciencia profunda del karma, no como un castigo, sino como una ley de causa y efecto que opera implacablemente en todos los planos de la existencia, incluyendo el plano vibracional de su cuerpo. El cuerpo físico, al que erróneamente consideramos una entidad separada de la mente y el espíritu, es en realidad la condensación de nuestro karma pasado, un mapa detallado de nuestras experiencias, anhelos y desequilibrios. Cuando su alma, en su viaje eterno, ha acumulado patrones de miedo, de resentimiento, de desamor o de identificación excesiva con la ilusión material, maya, esas frecuencias se incrustan en el cuerpo sutil y con el tiempo se manifiestan en el cuerpo físico como síntomas, como enfermedades, como una sensación general de pesadez y desconexión. Piense en la crisis de la que hablamos en la introducción, esa búsqueda infructuosa de paz. ¿De dónde viene esa inquietud constante? No es solo el ruido de la ciudad o la lista interminable de tareas. Es el rumor ancestral de su alma, intentando recordarle algo crucial. Imagine que, en un momento crucial de su pasado, quizás en esta vida, quizás en una vida anterior que su subconsciente aún recuerda, usted tomó una decisión, emitió un voto, o experimentó un trauma que lo llevó a desconfiar de la vida, a cerrarse al amor, a identificarse con la escasez, o a creer que la seguridad solo se encuentra en el control y la separación. Ese instante, esa elección, ese trauma, dejó una huella vibracional profunda, una cicatriz energética. Esta huella es como un programa de computadora ejecutándose en segundo plano, dictando la frecuencia de sus células, atrayendo experiencias que confirman esa vibración inicial. Lo que usted no sabía entonces, lo que la mayoría de la humanidad ignora, es que cada pensamiento sostenido, cada emoción intensa, cada acción impulsada por el ego, se convierte en una impronta energética. Sí, usted vivió vidas dominadas por el miedo. Su cuerpo actual, sin que usted lo sepa conscientemente, carga con esa memoria vibracional de miedo. Si su alma se identificó con la escasez o la lucha, su sistema energético puede estar programado para atraer desafíos materiales, impidiendo el flujo natural de la abundancia divina. Esa fatiga invisible no es pereza, es la resistencia de su campo energético a un programa obsoleto.
a un karma que clama por disolución. Su cuerpo está clamando por una purificación, no solo física, sino etérica y causal. Su alma, en su infinita sabiduría, sospechaba de esta verdad, pero su ego, ese formidable guardián de la ilusión, se negaba a aceptarla. El ego prefiere culpar a las circunstancias externas, a los demás, incluso a su propia mala suerte, antes que enfrentar la verdad incómoda de que usted es el co-creador de su realidad vibracional. Que esa incomodidad, ese agotamiento, esa falta de vitalidad, son señales divinas, no de que algo esté mal con usted, sino de que algo está listo para ser trascendido dentro de usted. Es el llamado a la arqueología del alma, a desenterrar los artefactos peligrosos de patrones kármicos arraigados que lo mantienen vibrando por debajo de su potencial divino. Entender la raíz de esta discordancia vibracional es el primer paso, pero también el más inquietante, porque una vez que se desvela el origen, ya no hay vuelta atrás. Ya no puede pretender ignorar la verdad. Su cuerpo, su sistema nervioso, su propia energía vital, ha sido condicionado a operar en una frecuencia que le es familiar, aunque le sea perjudicial. Ha construido mecanismos de defensa alrededor de esas vibraciones bajas, considerándolas una forma perversa de seguridad. El ego ha erigido una fortaleza para proteger esos patrones antiguos. La revelación de esta conspiración existencial, donde usted mismo, en el pasado, ha contribuido a su actual estado vibracional, es un momento de profunda inflexión. Ya no es una víctima de la vida, sino un participante activo en su propio destino. Pero este conocimiento viene con un peso. La primera lucha real que se avecina no será contra el mundo exterior, ni siquiera contra el ego en su manifestación más obvia. Será contra los mecanismos de defensa más íntimos y arraigados que su propio ser ha construido para proteger estos patrones vibracionales antiguos, para mantenerlo prisionero en una zona de confort kármico. La batalla para elevar su vibración es una batalla para desmantelar su propia identidad forjada en la ilusión, y ella está a punto de comenzar. La comprensión de que su cuerpo es un registro kármico y un campo de batalla vibracional transforma la búsqueda de la paz de una aspiración pasiva en una guerra interna, una lucha por la soberanía de su propia frecuencia. La ascensión espiritual, lejos de ser una escalera suave y ascendente, se revela como un funil que se estrecha con cada paso, donde cada prueba es más profunda y el costo emocional de la transformación es cada vez mayor. Su ego, arraigado en la familiaridad de las vibraciones bajas, no se rendirá sin luchar. Primer acto, la batalla externa y la prueba de la sintonía. Al intentar elevar su vibración, el primer asalto que enfrentará vendrá del mundo exterior, aquellos que están sintonizados con su antigua frecuencia, aquellos que se beneficiaban de su discordancia o que simplemente reflejan su karma no resuelto, comenzarán a sentir la perturbación. Sus relaciones pueden tensarse. Las situaciones que solían arrastrarlo hacia abajo se intensificarán, como si el universo le ofreciera una última oportunidad para reafirmar su viejo patrón. Pueden surgir críticas, incomprensión o incluso resistencia abierta de quienes lo rodean. ¿Se ha dado cuenta de cómo, cuando intenta meditar o enfocarse en lo divino, el ruido exterior parece amplificarse, las interrupciones se multiplican? Esto no es coincidencia, es la resistencia de Maya, la ilusión, intentando mantenerlo cautivo. Su vieja vibración tiene un campo de fuerza que lo protege, y el mundo exterior es el primer reflejo de este intento de mantener el status quo. La pregunta es, ¿permitirá que estas reacciones externas lo arrastren de nuevo a la densa frecuencia de la que intenta escapar? ¿O se mantendrá firme en su resolución, convirtiendo el caos exterior en una reafirmación de su propósito de ascenso? Segundo acto, la batalla interna y el resurgir del olvido. Una vez superadas las distracciones externas, la guerra se traslada al frente más íntimo, su mente, sus emociones, sus propios patrones de pensamiento. Aquí, el enemigo común, el olvido del alma y la identificación con la ilusión material, despliega sus tácticas más sutiles. Las dudas comenzarán a corroer su resolve. ¿Esto realmente funciona? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Soy digno de esta paz? Los miedos ancestrales resurgirán con una intensidad renovada. El miedo a no ser suficiente, el miedo a la soledad, el miedo a perder lo que le es familiar.
Incluso si esa familiaridad es dolorosa, el ego le susurrará que es más seguro permanecer en la conocida prisión de la vibración baja que aventurarse en lo desconocido de la conciencia divina. Las voces del pasado, las críticas internalizadas, los traumas no resueltos, se amplificarán, intentando convencerlo de que la transformación es imposible. Sentirá una resistencia interna tan poderosa que puede confundirla con su propia voluntad, pero no lo es. Es el sistema energético condicionando su mente, resistiéndose al cambio. Yogananda nos advirtió que el camino del despertar es una batalla contra el yo inferior, contra la inercia de eones de existencia material. Permitirá que estas voces internas lo condenen a repetir los ciclos kármicos de agotamiento y ansiedad, o encontrará la fortaleza para desafiar la narrativa del ego y reafirmar la soberanía de su alma sobre sus propios pensamientos y emociones. Tercer acto. El paradoxo de la rendición y el portal a la frecuencia superior. Después de enfrentar las embestidas externas e internas, llegará el momento de la verdad, el punto de quiebre donde la lógica del ego se desmorona y la sabiduría del alma se hace evidente. Aquí, el camino hacia el empoderamiento espiritual y renovación vital toma un giro contraintuitivo, la rendición. No una rendición de derrota, sino una rendición activa y consciente a la voluntad divina. Usted ha luchado, ha intentado controlar, ha resistido, pero el verdadero poder no reside en la lucha, sino en el abandono de la lucha misma. Es el momento de dejar de intentar forzar la paz, de soltar la necesidad de controlar la vibración y, en su lugar, entregar su ser, sus miedos, su ego, a la conciencia cósmica. Es permitir que la gracia divina actúe a través de usted, no por usted. Esta rendición implica abandonar la identificación con el ego que se cree el hacedor y reconocer al alma como el instrumento divino. Es en este acto de entrega que la oración de Yogananda cobra su máximo poder. Ya no es una técnica, sino un puente directo hacia lo infinito. Es un acto de fe radical que disuelve la resistencia más profunda, abriendo el portal para que su vibración se eleve de manera espontánea y poderosa. Pero esta rendición es aterradora para el ego, porque implica su propia aniquilación simbólica. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a renunciar a la ilusión de control, a abandonar la fortaleza que su ego ha construido alrededor de su sufrimiento, para poder finalmente cruzar el umbral hacia una vibración más alta, incluso si eso significa la muerte de su identidad antigua? Este es el clímax, el punto de no retorno. Ha enfrentado el eco kármico en su cuerpo y ha resistido la embestida del ego. Ahora, al borde de la rendición, se encuentra ante la alquimia final. El sufrimiento, el plomo denso de su antigua vibración, no es eliminado, sino purificado, transmutado en el oro puro de la conciencia. Este es el momento de la disolución. Usted no hace, permite que suceda en usted. En ese instante de entrega total, cuando su ego, exhausto de la lucha, finalmente suelta las riendas, cuando el último vestigio de resistencia se desvanece, se abre un portal. La oración de Yogananda, la que cambia la vibración del cuerpo, no es ya una serie de palabras recitadas, sino una resonancia viva, una corriente de energía divina que fluye a través de cada célula, cada nervio, cada átomo de su ser. Es como si el universo entero contuviera el aliento y el divino respondiera a su llamada más íntima. El ritmo de su existencia se acelera hasta un punto de ruptura. La energía que antes estaba dispersa, agotada en la lucha contra sí mismo y contra el mundo, ahora se canaliza, se concentra en un único punto, el centro de su conciencia. Siente una intensidad que podría ser abrumadora, pero que, en este contexto de rendición, se transforma en pura potencia. Es una oleada de energía que asciende desde la base de su columna vertebral, disolviendo nudos kármicos, quemando las improntas vibracionales de miedo, ansiedad y agotamiento que se habían incrustado en su cuerpo sutil. Es el fuego sagrado del Kriya Yoga, la conciencia expandida que Yogananda nos legó, actuando en usted sin su esfuerzo consciente. De repente, la aceleración se detiene. El ruido interno, esa cacofonía constante que antes definía su existencia, se silencia abruptamente. No es un silencio impuesto, sino una vastedad tranquila que se expande desde el centro
de su ser hacia todas las direcciones. La ansiedad que se adhería a su cuerpo, esa sensación de opresión en el pecho, de nudo en el estómago, simplemente se disuelve. Se siente como si un peso milenario fuera levantado de sus hombros, como si las cadenas invisibles que lo ataban a las frecuencias bajas se rompieran en pedazos de luz. Su cuerpo, ese templo que antes era un campo de batalla, se convierte en un santuario radiante. Cada célula vibra con una nueva frecuencia, una armonía perfecta con la conciencia cósmica. No es una euforia pasajera, sino una paz profunda, inquebrantable, que irradia desde su interior. Es la experiencia de la no dualidad, donde la separación entre usted y lo divino se disuelve por un instante. Usted no es solo usted, es la conciencia universal manifestándose a través de esta forma. El dolor oculto, la sensación de agotamiento crónico y la falta de vitalidad espiritual se transforman en una corriente inagotable de energía vital. Las leyes del karma no son anuladas, sino trascendidas, pues al elevar su vibración, usted cambia su resonancia, atrayendo a su vida patrones de armonía y gracia. En este momento de máxima conexión, de disolución del ego y renacimiento de la alma, comprende la verdadera esencia de la oración de Yogananda. No son las palabras, sino la vibración que las palabras, cargadas de devoción y entrega, evocan. Es una sintonía consciente con la fuente, un recordatorio de que su verdadera naturaleza es luz, amor y conciencia eterna. La oración no es para convencer a Dios, sino para sintonizar su antena interna con la frecuencia de Dios que ya reside en usted. Es el Om, vibrando en cada partícula de su ser, despertando el tesoro interior de su alma. Muchos buscan esta experiencia a través de años de asana, de pranayama riguroso o de meditaciones complejas. Pero Yogananda, con su compasión infinita, nos dio una herramienta directa para que la gracia divina pudiera actuar incluso en el corazón del buscador moderno, abrumado por el ruido del mundo. Es una oración que limpia el cuerpo, activa la riqueza del alma y eleva su frecuencia más allá de las limitaciones de Maya. En este punto de inflexión, al haber sentido la liberación y la renovación vital que esta oración puede traer, al haberse desprendido, aunque sea momentáneamente, del peso de su antigua vibración, una pregunta crucial se le presenta, una pregunta que su ego ha evitado, que su mente ha disfrazado y que ahora, con su vibración más elevada, resonará con una claridad ineludible. Usted ha experimentado la disolución del ego en este éxtasis de pura vibración. Ha sentido la paz del yo soy, pero ahora que ha probado esta libertad, ¿cómo podrá volver a identificarse con las limitaciones, los miedos y el sufrimiento que definían su vida antes de este despertar? ¿O elegirá abrazar plenamente esta nueva frecuencia, incluso si el mundo exterior no puede comprender la transformación que ha ocurrido en su santuario interior? Comente. Alquimia, si ha sentido en su vida un momento de profunda transformación que lo liberó de una vieja identidad, y descubra cómo esa experiencia fue un eco de la alquimia vibracional que Yogananda nos enseñó. La experiencia mística de la alquimia vibracional no es un fin en sí misma, sino un umbral. El clímax que acaba de vivir, esa disolución del ego y el renacimiento de la alma, traduce ahora en el nuevo normal de su existencia diaria. La pregunta no es cómo se siente en un momento de éxtasis, sino cómo se vive cuando el cielo ha tocado la tierra dentro de usted, cómo la vibración elevada se materializa en cada paso, cada palabra, cada respiración. La paz profunda que antes era una aspiración lejana o un destello fugaz, ahora se asienta como un lago sereno en el centro de su ser. No es la ausencia de ruido externo, sino la inquebrantable quietud interna que observa el caos sin ser perturbada por él. Usted se convierte en la testigo serena de su propia vida, observando el drama humano sin ser consumido por él. La ansiedad crónica que antes lo aprisionaba, ese sentimiento de opresión constante, se disuelve en una sensación de ligereza. Ya no es una carga que arrastra, sino una energía que fluye libremente. Su cuerpo, lejos de ser un campo de batalla de energías discordantes, se transforma en un instrumento afinado, una lira sagrada que resuena con la armonía cósmica. Lo que antes era agotamiento invisible, una fatiga del alma que ninguna siesta podía curar, se
metamorfosea en una corriente inagotable de energía vital. No es hiperactividad, sino una vitalidad sostenida, una claridad mental que le permite enfocar su atención con precisión quirúrgica y sostener su presencia en cualquier situación. Las pequeñas irritaciones del día a día, las frustraciones menores que antes desencadenaban una cascada de reacciones emocionales, ahora son recibidas con una ecuanimidad sorprendente. Usted ya no es un esclavo de sus estados de ánimo. Se convierte en el Pin 810, maestro de su paisaje interior, eligiendo responder en lugar de reaccionar. La oración vibracional de Yogananda, esa que cambia la vibración del cuerpo, se convierte no solo en una práctica, sino en una forma de ser. Su voz interior se vuelve más clara, la intuición más aguda. Las señales divinas que antes buscaba desesperadamente en el exterior, ahora surgen espontáneamente desde su propio centro, guiándolo con una sabiduría innegable. Ya no necesita de validación externa, porque ha encontrado la fuente de toda validación dentro de usted. La sensación de agotamiento crónico y la falta de vitalidad espiritual, que eran el epicentro de su dor oculta abordada, se disuelven, reemplazadas por una plenitud radiante que brota del reconocimiento de su verdadera identidad. Usted no solo se siente mejor, usted es mejor. Retomemos un elemento de la vida antigua del tópico 1, la sensación de repetir los mismos ciclos de sufrimiento, el peso kármico que sentía. ¿Cómo se percibe ahora? Ya no como una sentencia ineludible, sino como un mapa. La conciencia de sus patrones kármicos no genera desesperanza, sino una oportunidad para la acción consciente. Al elevar su vibración, usted altera su resonancia y, por ende, su destino. No es que el karma desaparezca mágicamente, sino que su capacidad para trascenderlo se amplifica. Usted se convierte en el punto de cura para las futuras generaciones, no solo para las suyas. Las leyes del karma se revelan no como grilletes, sino como principios que, comprendidos y armonizados, le permiten co-crear una realidad alineada con el divino. Esta transformación no lo aísla del mundo, sino que lo ancla más profundamente en él, pero con una nueva perspectiva. Usted observa el drama de la vida con compasión, pero sin apego, sabiendo que su verdadera identidad es inalterable, eterna, más allá de las fluctuaciones de Maya. Su cuerpo se convierte en un faro de luz para el mundo, atrayendo hacia usted y hacia su entorno una frecuencia de armonía y bendición. La riqueza de la alma se manifiesta en la calidad de su presencia, en la profundidad de su amor, en la pureza de su intención, y no en la acumulación material. Usted encarna la metamorfosis radiante, demostrando que la verdadera abundancia es la abundancia de la conciencia divina en manifestación. La oración de Yogananda no le dio poderes mágicos, sino que despertó el poder que siempre residió en usted, la capacidad de recordar y manifestar su verdadera naturaleza. Es una invitación a dejar de vivir a medias, a dejar de ser un prisionero de su propia programación vibracional, para ascender a la libertad que es su derecho de nacimiento divino. Ha cruzado el umbral, ha sintonizado su ser con la fuente. El enemigo común, el olvido del alma y la identificación con la ilusión material, ha sido expuesto y su poder despojado. Pero incluso después de esta profunda liberación, la sabiduría yógica nos susurra que el camino nunca termina, que esta paz, esta vitalidad, esta claridad, son solo el comienzo de una expansión aún mayor. Ha sentido la quietud, ha respirado la vitalidad, ha presenciado la alquimia vibracional que Yogananda prometió. Su cuerpo ya no es la prisión que su ego le hizo creer, sino un santuario de luz, resonando con la frecuencia divina. Se ha desprendido de las cadenas del olvido del alma y la identificación con la ilusión material. El empoderamiento espiritual y renovación vital ha comenzado. Pero, ¿y si le dijera que esta liberación, esta resurrección de su propia frecuencia, no fue solo para usted? ¿Y si este despertar personal es, en realidad, una pieza fundamental de un plan mucho más vasto, un llamado que trasciende su propia existencia individual? La sabiduría yógica nos enseña que no hay separación real entre usted y el cosmos, entre su alma individual y la conciencia cósmica. Su vibración no es un fenómeno aislado, es un hilo en el vasto tapiz de la existencia. Cuando usted eleva su frecuencia,
no solo se transforma a sí mismo, irradia esa nueva vibración al mundo que lo rodea. Se convierte en un punto de luz, un ancla para la armonía en un océano de discordia. Lo que ha sanado dentro de usted comienza a sanar en el colectivo. Pero este conocimiento sublime viene con una responsabilidad inherente, una carga sagrada que pocos están dispuestos a aceptar. Su transformación personal, lejos de ser el destino final, es el inicio de una jornada infinita. Cada acto de purificación, cada momento de sintonía con lo divino, lo prepara para un propósito mayor, para una contribución que va más allá de su propia paz. El mundo está clamando por la luz, por la verdad, por la frecuencia elevada que solo las almas despiertas pueden encarnar. La dor oculta abordada, ese agotamiento crónico y falta de vitalidad espiritual, es un síntoma de un malestar global, un reflejo de la baja vibración colectiva. Yogananda nos imploró que no nos conformáramos con nuestra propia liberación, sino que nos convirtiéramos en canales para la liberación de otros. Su cuerpo, ahora un santuario vibracional, es un instrumento de la conciencia cósmica, capaz de disolver la densidad de Maya y de elevar la frecuencia del planeta. La pregunta que surge, entonces, no es si usted ha encontrado la paz, sino qué hará con esa paz. ¿Se aferrará a ella egoístamente o se convertirá en un faro para aquellos que aún están perdidos en el laberinto de la baja vibración y del olvido del alma? Porque la verdad más profunda es que el despertar no es un destino, es un portal. Usted ha cruzado el primer umbral, ha sentido la pureza de su ser, ha disuelto parte del karma que lo encadenaba, pero la evolución de la conciencia es un río caudaloso que nunca se detiene. El universo está en constante expansión, y su alma, reflejo de esa expansión, está destinada a un crecimiento perpetuo. El verdadero desafío no es alcanzar la cima, sino seguir escalando, descubriendo nuevas cumbres más allá de lo imaginable. ¿Está usted preparado para abrazar esta verdad ineludible, para dejar de concebirse como una entidad aislada y reconocer su papel intrínseco en la ascensión vibracional de la humanidad? ¿O la comodidad de su recién encontrada paz personal lo hará ignorar el llamado más grande que resuena desde el corazón de la conciencia divina, que lo invita a ir más allá de usted mismo y a participar activamente en la metamorfosis radiante de toda la creación? Usted ha sentido la verdad resonar en lo más profundo de su ser, ha confrontado la ilusión de Maya, ha reconocido el enemigo común que lo encadenaba y ha vislumbrado el poder transformador de la oración y la vibración divina de Yogananda. Su alma anhela más, anhela la plenitud, la soberanía, el empoderamiento espiritual y renovación vital, que es su derecho de nacimiento. No es suficiente con haber escuchado estas verdades, debe encarnarlas. El camino hacia la verdadera riqueza de la alma no es pasivo, es una senda de acción consciente y devoción inquebrantable. Si está cansado de la fatiga invisible, del agotamiento que el mundo no comprende, de la ansiedad que le roba la paz, entonces es el momento de elegir. Nosotros estamos aquí para guiar a las almas valientes que, como usted, han escuchado el llamado del despertar. No ofrecemos soluciones rápidas ni promesas vacías, sino un mapa probado, herramientas ancestrales y la sabiduría de los maestros para aquellos que están dispuestos a emprender la guerra interna contra el olvido del alma. Si su corazón vibra con este mensaje, si siente que ha llegado el momento de trascender su karma, de elevar su frecuencia y de activar el tesoro interior de su alma, entonces le extiendo una invitación. Suscríbase a este canal, active las notificaciones, no para consumir más contenido, sino para unirse a una comunidad de buscadores, de guerreros espirituales, que están reescribiendo su destino vibracional. Cada video es un paso, una clave, una práctica para profundizar en esta sabiduría yógica pura. Este no es un club para espectadores pasivos, es un santuario para aquellos que eligen la acción consciente. El despertar inevitable lo espera. No permita que la inercia del ego lo arrastre de nuevo a la baja vibración. Tome la decisión. Su alma lo está esperando. Su cuerpo lo está implorando. La metamorfosis radiante es posible, pero requiere su compromiso inquebrantable.